Pero Pablo fue usado por Jesús para llevar el evangelio, fundar iglesias en las regiones del sur de Europa y en la parte que le llaman Asia Menor, que está en los alrededores de todo lo que es Israel. Muy bien, vamos a estar hablando de una enseñanza del apóstol Pablo que él envía a través de cartas a varias iglesias. En este día vamos a ver a 2 iglesias. Entonces, una que es a los filipenses, pero ahorita lo vamos a leer, lo vamos a ver aquí exactamente. Muy bien, el tema de hoy es muy importante porque es algo que nos transmite paz, nos transmite seguridad, nos hace una fe fuerte, y lo que vamos a hablar el día de hoy es la satisfacción. Estar satisfecho con lo que Dios te da cada día. Esto no significa que, ya estoy satisfecho, ya Dios no me va a dar porque ya estoy satisfecho. No quiere decir eso, sino significa que cada día debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos durante ese día y no estar nosotros intranquilos o perdiendo la paz o preocupándonos demasiado, incluso llegar al punto de hasta tener miedo de no tener o de que sea nuestro futuro incierto para el día de mañana. Debemos de aprender a estar satisfechos. Y yo quiero comenzar con una frase de Benjamin Franklin. Él es un famoso estadista, o fue, en los Estados Unidos. Benjamin Franklin dice: la satisfacción, si lo tenemos aquí atrás, vamos a ponerle un fondo que haga resaltar un poquito más la letra, algo más oscuro, es que trae uno combinado con blanco. La satisfacción hace al pobre rico y la insatisfacción hace pobre al rico. ¿Sí? Entonces, si a mí me hacen falta muchas cosas, pero estoy satisfecho con lo que tengo, a mí me hace ser una persona rica. Y lo dice una persona, Benjamin Franklin, que es experto en estadísticas, en números, en contabilidad. Y eso nosotros podemos verlo en los días de hoy. Circulan por los medios de información que utilizamos en estos días, las redes sociales, bastantes expertos en finanzas expresan acerca de las cosas que tenemos, cómo nosotros aprender a estar satisfechos y contentos con lo que tenemos. ¿Sí? Esto nos ayuda a tener un mayor potencial de en un futuro nosotros poder llegar a más. Es decir, aunque tú no lo tengas todo ahorita, si tú estás contento con eso, eso te enriquece. Pero el que tiene muchas cosas y mucho acumulado y desea más y más, está insatisfecho, eso lo empobrece. Entonces, la satisfacción enriquece, la insatisfacción empobrece. Entonces, es un estado no solamente de la mente, es un estado del corazón, es algo más profundo. Entonces, porque viene a ser incluso una necesidad, las necesidades más profundas que tenemos tú y yo, y todo ser humano, son espirituales. Esas son las necesidades más profundas. Es decir, solamente las puede suplir Dios, nadie más. Ejemplo, necesidad de identidad, saber quién soy. ¿Quién es el que puede decirnos quiénes somos? El que nos creó. ¿Quién es el que puede decir qué es este aparato? ¿Quién es este aparato? El que lo creó. ¿Quién puede decir qué es cierto vehículo? Oye, ese vehículo parece tal cosa, dice uno. No, el que lo creó dice que es marca tal y año tal. Así nosotros no podemos basar nuestra identidad en lo que dice mi papá o mi mamá, en lo que dicen mis tíos, mis tías, mis primos. Nuestra identidad debe estar basada en lo que dice aquel que nos creó. Y está escrito en la Biblia. Dios es nuestro creador y Dios dice que somos hijos suyos, somos salvados, somos perdonados, somos transformados, somos bendecidos, somos herederos
tenemos eternidad, tantas cosas que el cristiano es y tiene, hablando de identidad. Son cosas que solamente Dios puede suplir. Entonces, hablando de la satisfacción y de la insatisfacción, no solamente es un estado mental, no es solamente, no, voy a estar contento con esto, pensar, no, va más profundo, es algo espiritual. Es que debemos de dejar que Dios supla esas necesidades que solamente pueden ser suplidas por Él, las necesidades espirituales, ¿sí? Entonces, tenemos necesidad de sentir o de tener un propósito. Esta es otra necesidad que solamente Dios puede suplir, la necesidad de un propósito. Él es el que nos dice cuál es el plan para nuestra vida, para qué fuimos creados, por dónde vamos a caminar. Necesidades de seguridad. Sí, yo le proveo cierta seguridad a mi esposa y ella a mí, pero la totalidad de la seguridad para mi vida y para la de ella viene de Dios. ¿Sí? Estas son las necesidades, son 4, no las voy a mencionar todas, ahorita mencioné 3, pero son 4 necesidades fundamentales que solamente Dios suple. Es decir, se dice, ¿verdad?, por dar un ejemplo nada más o una ilustración, que el hombre tiene en el interior o en el espíritu ¿cómo se dice? Del tamaño de Dios. Un hueco, es la palabra, un hueco del tamaño de Dios, y que el hombre a través de su vida trata de llenar con distintas cosas. Y estamos diseñados para que esa pieza que hace falta embone perfectamente con lo que Dios pone en nosotros, su espíritu, lo que nos da vida. Entonces, no le busquemos más para ciertas necesidades, solamente Dios las puede suplir. Si no empezamos desde eso, entonces vamos a estar insatisfechos. Y dijimos que la insatisfacción nos causa no solamente pobreza espiritual, pobreza mental, sino también nos lleva a una pobreza física. Entonces necesitamos aprender a estar satisfechos, porque aunque nosotros tengamos escasez de ciertas cosas, ¿verdad? Yo puedo decir, es que a mí me hace falta una bicicleta, a mí me hace falta un coche, a mí me hace falta una casa. Yo puedo decir ciertas cosas, pero si yo digo, ¿sabes qué? Pues sé que me hace falta, pero no le voy a dar todo mi enfoque. Yo sé que Dios lo va a suplir en su tiempo. ¿Qué voy a hacer mientras? Seguir trabajando con lo que tengo. Y hay más cosas que la Biblia nos dice, ¿qué voy a hacer mientras? Y ahorita las vamos a leer. Según la Biblia, ¿qué nos dice que debemos de hacer mientras esas cosas llegan? Hay varias cosas, ¿sí? Orar, dar gracias, poner las cosas en manos de Dios. Ahorita lo vamos a leer. Y todo esto va a provocar que nosotros estemos en paz, satisfechos, mientras lo demás se sigue procesando para que llegue esa bendición a nuestra vida, y va a llegar. Y Dios quiere darnos una clave. El apóstol Pablo lo expresa como: he aprendido el secreto o la clave para estar contento con lo que tengo, y lo menciona. Y vamos a leer este capítulo de este libro específicamente. Entonces vamos a repetir esta frase de Benjamin Franklin. Dice: la satisfacción hace al pobre rico, y la insatisfacción hace pobre al rico. Muy bien, vamos a ver lo que dice. Dice, mira, la Biblia no promete nunca que estaremos exentos de tener que enfrentarnos a momentos o situaciones difíciles. Todos enfrentamos momentos y situaciones difíciles. La Biblia no promete que tú nunca vas a pasar por el fuego, ¿verdad? La Biblia dice, cuando pases por el fuego. ¿Sí? La Biblia no dice, tú nunca vas a pasar por valles oscuros. No, dice todo lo contrario. Cuando pases por el valle más oscuro, cuando pases por valle de sombra de muerte, no vas a tener miedo, porque yo estaré contigo. La Biblia nos dice claramente, no le da vuelta ni rodeo ni nada. Nos dice, vas a pasar por cosas muy difíciles. Vas a pasar, incluso respirar la muerte, ¿verdad? Va a oler a muerte al lado de ti, pero a ti no va a llegar si pones tu confianza en mí. Es decir, si aprendes a esperar en mí y a contentarte con lo que tienes en ese momento, aunque te haga falta. El contentarse en la Biblia no significa como conformismo.
No significa eso en la Biblia. Contentarse es aprender a estar feliz a pesar de la carencia, porque sé que viene un futuro para mí lleno de esperanza. Aprender a estar feliz. Entonces, ¿a cuántos les hacen falta cosas, ¿verdad? El día de hoy? ¿Verdad? A mí, yo empezando por mí, me hacen falta cosas, ¿sí? Yo sé que a todos. ¿Cuántos estamos pasando por dificultades el día de hoy? Todos estamos enfrentando algo, alguna situación que quisiéramos que ya se modificara, que quisiéramos que ya cambiara, que ya se arreglara ese asunto, que ya fuera suplida esa necesidad. Todos tenemos algo así. Y la Biblia es clara y nos lo dice. Pero la Biblia también nos enseña cómo se viven esos procesos para nosotros poder salir adelante. Entonces la Biblia nunca promete que no vamos a tener dificultades, pero nos promete la fuerza de Dios y la gracia de Dios cuando estos momentos lleguen. ¿Qué es lo que la Biblia nos promete? Su fuerza y su gracia. Entonces, ya entendimos aquí, debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Debemos de aprender a vivir el proceso, y eso es lo que vamos a ver ahorita, vivir el proceso. Todos sabemos que estamos pasando por cosas difíciles y todavía en el futuro van a venir cosas difíciles. No sé si más o menos, pero de que van a venir, van a venir. Entonces, si tú fueras a ir a trabajar el día de mañana y sale en el pronóstico y dice, mañana va a pegar un huracán en las costas de Jalisco, y aquí en Ocotlán el pronóstico es que va a llover todo el día, y tú sabes que mañana lunes tienes que ir a trabajar, algunos desde las 5 de la mañana, otros a las 6, otros a las 7, 8, a la hora que sea tú tienes que ir a trabajar, y tu coche se descompuso, o no tienes coche. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? Prevendrías, ¿no? Un plan de prevención. Es decir, si no tengo coche, o si va a llover todo el día y me la tengo que aventar cierta parte caminando, otra parte en camión, yo me voy a prevenir. Me voy a poner un impermeable, unas botas o una bolsa para cubrirme, voy a llevar lonche, esto y lo otro. Tú harías todo lo necesario para prevenirte, ¿sí o no? Para que no dejaras de cumplir con lo que tienes que hacer, porque tú sabes que a través de tu trabajo Dios te bendice. A través de hacer lo que tienes que hacer, la bendición llega. Entonces la Biblia nos enseña lo mismo para que la bendición en general de toda la vida nos llegue. Y nos dice la Biblia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, quiero leer algo de Proverbios. A ver, déjame ver. No me aparece mi diapositiva aquí. Ok, dame el siguiente, por favor. Dice Filipenses 4, 12 al 13. Dice así. Sé lo que es vivir en la pobreza, esto es el apóstol Pablo, y escribe esta carta a la iglesia que está en Filipos. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. Eso no es lo importante. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido abundancia y hemos tenido escasez y pobreza. De pronto, yo creo, la mayoría, a lo mejor alguien no, pero pues, hasta ahí vamos igual que Pablo. Eso no tiene nada de asombroso. Lo que sí tiene de grande y de asombroso es lo que sigue. Sin embargo, ¿verdad? Podemos decir, he aprendido, o sea, la Biblia te enseña, Dios te enseña, he aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir por no tener nada. Y luego dice esta frase que es tan famosa de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones de la Biblia dicen, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Es decir, a contentarse bajo cualquier circunstancia. Y esto es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Vamos a enfocarnos en todo el capítulo 4 de esta carta a los filipenses.
Y aquí lo vamos a ver. Encuentra la satisfacción del alma en la sabiduría de Dios. Vamos a ver qué dice Proverbios acerca de la satisfacción, acerca de esto. Muy bien. Dame el siguiente, por favor. ¿Qué ocurre cuando te enfrentas a una crisis en tu vida? ¿Cómo respondes a los momentos y a las situaciones duras? Estas preguntas son claves y vamos a ver la respuesta. Proverbios 24:10 no es tanto como una respuesta, pero mira, sí nos deja ver, es un indicador. Dice ahí, si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas, es que no tienes mucha fortaleza. Es un indicador, o sea, nos deja ver por qué nos desanimamos. ¿Cuántos de aquí nos hemos desanimado en la dificultad? Pues todos, ¿verdad? No hay aquí ni uno que sea. Pero bueno, dije cuántos aquí se han desanimado. A partir de ahora que vamos a aprender esto, no nos vamos a desanimar. Hay una clave aquí. El apóstol Pablo nos enseña. Entonces, puse varias versiones de este mismo versículo para que podamos entenderlo. Puse 3. Vamos a ver la siguiente. Si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. Está diciendo, ¿sabes qué? No te preparaste. No te preparaste. Te anunciaron que venía la lluvia, te anunciaron que ibas a durar todo el día, incluso iba a bajar la temperatura. No echaste a tu mochila ni una chamarra, no echaste el paraguas, no agarraste las botas que tienes ahí contra el agua, no preveniste que no había vehículo. Si en el momento difícil te viniste para abajo, la razón, está diciendo el escritor de Proverbios, es porque no te preparaste. La Biblia es clara y nos explica por qué nos desanimamos, por qué abandonamos la lucha. Vamos a ver otra versión de este mismo verso. Dice todavía más claro, este es el mensaje se llama, el mensaje está en inglés y aquí nada más está parafraseada al español. No existe versión en español, pero se parafrasea. Dice, si te rompes en pedacitos durante la crisis, es que para empezar no tenías mucha fuerza. Qué tremendo, o sea, y tú dices, ¿por qué me desanimo? Es que Dios no está conmigo. ¿Por qué me desanimo? Pues es que la situación está muy difícil, se salió de mis manos. ¿Por qué pero la Biblia dice que no es así. No es que se nos salió de las manos, no es que se puso muy difícil, ¿sí? No es que tú no lo esperabas, porque ante todas esas cosas, cualquiera que nosotros podamos poner, sea real o sea ilusión, que nosotros pensamos por qué nos desanimamos, la Biblia tiene una respuesta para cada cosa. Y te dice, o sea, vemos los salmos, aunque pases por valle de sombra de muerte, vemos la Biblia, dice, caerán a tu 1000 a tu diestra y 10,000 al otro lado y a ti no llegará. O sea, tantas promesas que nos da, dice, o sea, de todas te voy a librar, dice Dios, de todas te voy a ayudar, te voy a sacar adelante, pero tienes que prepararte. No puedes entrar a una situación difícil, a una crisis, sin prepararte. Tienes que aprender cómo se enfrenta una situación para que no te desmorones, para que no te hagas pedacitos, como dice aquí, que no te hagas pedacitos. ¿Ok? Dice, si te rompes en pedacitos durante la crisis, es que para empezar no tenías mucha fuerza sí, gran fortaleza. Entonces, ¿cómo le hago para tener fuerza? ¿Cuál es esa preparación que se requiere? Vamos a ver. El siguiente, por favor. La persona sabia no se rompe en pedazos, pues tiene una gran fortaleza. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Hablamos de sabiduría, pero díganme en qué estaba la sabiduría. ¿Alguien que se acuerde? ¿En qué estaba la sabiduría? Dijimos la semana pasada. A ver, vamos a hacer... ¿En qué había sabiduría? Por allá, Ado. En rodearte de personas sabias. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, la persona sabia, y vamos a entender aquí
por la persona que se prepara, no se rompe en pedazos, pues tiene una gran fortaleza. ¿Cuál es su fortaleza? Andar en sabiduría. Y la sabiduría de Dios es su palabra, la sabiduría de Dios es su Espíritu Santo, la sabiduría de Dios es Jesucristo mismo. Ahorita lo vamos a leer. Es andar con Jesús, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Jesús dijo, ¿con quién compararé a un hombre sabio? Compararé a un hombre sabio con aquel que construye su casa sobre la roca, viene la tormenta y no la derriba, porque la construyó sobre la roca. Y eso será semejante a un hombre que me escucha y pone en práctica lo que le dije. Jesús mismo es la sabiduría de Dios. Un hombre sabio es el que pone atención a lo que Cristo dice y lo pone en práctica. Un hombre sabio no se derrumba, una mujer sabia no se derrumba, no se viene abajo en la crisis, porque pone atención a lo que Dios dice, ¿sí? Y esa es su gran fortaleza. Su gran fortaleza, esa es la sabiduría. Vamos a ver el siguiente, por favor. Dice Proverbios 24 del 5 al 6. El que es sabio tiene un gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza ¿con qué? Muchos consejeros. Entonces, esta es una confirmación nomás de lo que vimos la semana pasada. Estás en una crisis y estás solo, olvídate. Tu rumbo ya está marcado. O sea, Dios no va a ir en contra de sus principios. Si estás en una crisis y te aislaste, ¿cómo te ayuda Dios? ¿Un milagro? Puede ser. Necesitarías un milagro de Dios. Pero que Dios actúe bajo sus principios sería que tú y yo, antes de la crisis, habíamos hecho muchas amistades o tenemos muchas amistades. Durante la crisis tenemos muchas buenas amistades, muchos buenos consejeros. La semana pasada hablamos de mentores, hablamos de amigos y hablamos de seguidores. Cuando tú estás rodeado a estos tres niveles de personas que quieren hacer la diferencia contigo, el día que entras a una crisis, créeme, van a estar ahí. Van a estar ayudando, levantándote, haciendo algo por ti, dándote una palabra, orando, físicamente ayudándote a conseguir lo que te hace falta. Pero si nosotros estamos aislados, el destino ya está marcado. Entonces, una de las razones que yo siempre insisto, congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta por qué está pasando cada uno de nosotros. Aquí platicamos, aquí oramos, aquí vemos la manera de ayudarnos. ¿Sí? Ahora, nos ayudamos entre todos, los unos a los otros. No toda la ayuda va a salir de uno, pero sí de uno o de otro. Cada quien tiene dones y talentos diferentes, capacidades diferentes, porque somos un cuerpo. Entonces, si yo soy mano y tengo comezón en la cabeza, pues yo me alcanzo a rascar la cabeza. Pero entonces ya después, ¿verdad? O sea, vamos a pensar, qué sé yo, en, no sé, estoy pensando algo que no alcance la mano, pero en realidad casi todo, acá a la espalda. Necesitamos de todos, los unos de los otros. Es la importancia de congregarse, rodearnos de gente sabia, es eso mismo. El que es sabio tiene un gran poder. El que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Muy bien, vamos a ver el siguiente, por favor. La satisfacción está en la sabiduría. Si tú quieres estar satisfecho en tu vida, si quieres aprender a estar en paz y tranquilo en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad, entonces tienes que entender que esto está en Jesús, únicamente en Él, y va a venir de Él. Entonces vamos a leer lo que sigue. Al siguiente, por favor, dice Proverbios 24:13. Come miel, hijo mío, porque es buena, y el panal es dulce al paladar.
así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán. Nuevamente hablando sobre la sabiduría. La sabiduría de Dios, lo repito, se resume en Jesús. Es Jesús. Lo que Él dice, ponerlo en práctica. La sabiduría de Dios es su palabra. Lo que la Biblia dice y ponerla en práctica. La sabiduría de Dios viene a través de su Espíritu Santo. Lo que nos pone en la mente en el momento de tomar una decisión y obedecer al Espíritu Santo. Esa es la sabiduría de Dios. Y si tú y yo aplicamos eso, hay promesa para nosotros. Dice, si la encuentras, ¿qué vas a tener? Un futuro brillante. ¿Por qué estás pasando en ese momento? Necesidad, enfermedad, dificultad. Mira, no te preocupes, pon en práctica lo que Dios te dice y viene un futuro brillante para ti. Y tus esperanzas no se truncarán. Es decir, se llevará a cabo. Se llevará a cabo. Entonces dijimos, ¿cuántos estamos pasando por problemas ahorita? Todos. ¿Cuántos estamos pasando necesidades ahorita? Todos. ¿Cuántos nos hace falta algo el día de hoy? Todos. Y la Biblia es muy clara y nos dice, mira, no estoy menospreciando tu estado, tu condición. La Biblia nos enseña, está diciendo, sé que estás pasando por un momento difícil, no me estoy haciendo ciego a tus necesidades, pero sí es esto lo que te digo. Hay una manera de que tú tengas paz, hay una manera de que tú estés tranquilo y es que aprendas en el proceso a contentarte, a estar tranquilo. Porque si te me desesperas, si te preocupas, entonces vas para abajo. La preocupación es un miedo disfrazado nada más. La preocupación es como dice la misma palabra, es preocuparse, es estar nosotros ocupados de la mente, de tratar de resolver algo que todavía no ha llegado. Preocuparse. Entonces, estamos haciendo algo que no deberíamos de hacer y la Biblia nos dice qué hacer con la preocupación. Pero la preocupación es solamente un miedo disfrazado. Y pueden ser cosas muy reales, como pueden ser cosas que la verdad nunca van a llegar a suceder, que son ilusorias. ¿Sí? Una ilusión nada más. Cosas que uno piensa, ¿verdad? En estos tiempos, y yo entiendo y con toda razón, pero nos da una gripa. ¿Y qué pensamos? COVID es lo primero. ¿Por qué? Porque con toda razón, como dije, porque así empieza el síntoma. Es lógico. Pero entonces la Biblia nos enseña, hey, no te adelantes. Trata esto al nivel que lo tienes. Es una gripa, pues toma las cosas para la gripa. Es dolor de cabeza, pues lo que sea, que te revisen y ya. No te adelantes. Pero la mente está revolucionada y nos llega la gripa y se va, ya nos vemos hasta en la tumba. Esa es la verdad, porque así nos pasa. Y como yo dije, no es para menos porque lo hemos visto. Pero es un miedo que nos invade y nos preocupa. Pero nosotros tenemos que aprender a cómo tratar con esto. Si te dicen, tu trabajo el día de mañana se va a acabar, la mayoría, o bueno, a lo mejor no la mayoría, pero muchos nos vemos derrumbados en ese momento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nos vamos a quedar sin comer. ¿Tú crees que Dios nos va a dejar sin comer? Claro que no. Hay gente alrededor de nosotros que va a hacer misericordia, que va a ser generosa con nosotros, que nos van a ayudar. Y a veces Dios nos deja pasar por esas situaciones porque a veces Dios necesita quebrantarnos, porque a veces somos tan orgullosos que no queremos pedir ayuda a nadie. Eso significa aislarse. Y el que se aísla ya ha determinado su destino. Es para abajo. Entonces a veces Dios tiene que decir, mira hijo, no más no. Vas a tener que pasar por esto para que aprendas a pedir ayuda. Para que ese orgullo se quebrante. Y des oportunidad a que aparezca un espíritu humilde. Porque el espíritu humilde es fundamental
para el crecimiento que te quiero dar, para las bendiciones que te voy a enviar. ¿Sí? Entonces, Dios promete un futuro brillante y esperanzas que no serán truncadas a aquellos que llegan a la sabiduría. Vamos a ver el siguiente. Primera de Corintios 1:24. Lo que yo les dije aquí ahorita, aquí se lo dice la palabra, yo lo saqué de aquí. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, la palabra gentil significa el que no es judío. Cristo es el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Cristo. El poder de Dios. ¿Para qué necesitamos nosotros el poder de Dios? Para todo lo que no podemos hacer nosotros. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible por medio del poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? Dice aquí la palabra, Cristo. Y luego dice, y también la sabiduría de Dios es Cristo. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Esta sabiduría, lo acabamos de leer en Proverbios, es como un panal dulce al paladar. Es buena la miel, se disfruta. Y así es la sabiduría. Estar con Cristo es bueno, se disfruta, es dulce. Y cuando está comiendo uno algo dulce, es algo placentero. Y te produce ¿qué? Pues tranquilidad, paz, te relaja, te pone feliz, ¿ah? Entonces imagínate, mayormente Jesús, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, adquirimos su sabiduría, ponemos en práctica sus palabras, va a causar en nosotros una paz sobrenatural. Una paz que hasta en los peores momentos nosotros vamos a poder salir adelante. Yo estaba platicando con una persona, no voy a decir quién es, ¿verdad? Y no es de aquí de Ocotlán, Yo estaba platicando con una persona que estaba internada en el hospital por COVID. Y pues sí entró grave. Y pues parte de mi trabajo es dar esperanza a la gente, ayudar a la gente. No solamente dar esperanza, a veces tengo que hablar, confrontar a las personas para que puedan salir de algo que están creyendo y que no es cierto. Entonces, digo, yo no convenzo a la gente, pero sí tengo que comunicar la verdad de Cristo, porque ya el Espíritu Santo, Él es el que va a convencer. Entonces, nosotros aquí hemos aprendido que si nosotros tenemos un propósito en Dios, y la Biblia lo dice, no vamos a morir hasta que cumplamos ese propósito. Entonces, si alguien abandona su propósito y dice, no, ya no quiero hacer nada de lo que Dios me mandó a hacer, pues entonces sí, corre peligro su vida. Porque ya no quiere hacer nada. Dice, cuando dices, es que yo no sé ni para qué estoy vivo, ya no quiero vivir. Estás abandonando tu propósito. Pero mientras tú tengas ese propósito, tú no tienes de qué preocuparte a la muerte. Y esta persona decía, ¿verdad? Habló con otra persona y ya estaba encargando a sus hijos. Y luego hablo por teléfono, oye, ¿cómo que estás encargando a tus hijos? Pues si Dios te los encargó a ti, ¿no? Y ya los estás encargando a alguien más. Le digo, el propósito de Dios para tu vida son tus hijos. Es que los encamines en la vida de Dios, de Cristo. ¿Ya van encaminados tus hijos que ya te estás despidiendo? No, pues no. Y sí, yo sé, ¿verdad? La situación era difícil porque estaba internado en el área ahí y grave. Le digo, entonces, ¿qué estás pensando en la muerte? Si tienes tantas cosas que hacer en esta vida, desenfócate de la muerte y enfócate en lo que Cristo te mandó a hacer. Encaminar a tus hijos en su camino, y entonces si has cumplido tu propósito, ya empieza a despedirte, que ya te vas a ir pronto. Pero si no has hecho eso, entonces ¿para qué estás encargando tus hijos? Ay, te encargo que esto, que lo otro, que yo ya me voy. Pues bueno, pues si estás abandonando el propósito, pues sí te vas a ir. Si tú dices, no, ya los encaminé, yo ya cumplí. Ya hice todo lo que yo ya estoy listo para irme con Dios. Ahora sí, pues vámonos. Pero alguien
que está en este camino de Dios, que ha conocido las verdades de Dios, no abandonemos nuestro propósito. Nuestro propósito es algo que nuestro Dios suple en nosotros. Y mientras tenemos propósito, no tenemos por qué tener miedo a la muerte. Pues esta persona se reenfocó, retomó su proceso y está saliendo. Porque Dios es poderoso. Porque aún en la situación más difícil de tu vida, donde estás respirando muerte y viendo muerte a tu alrededor, porque es real, esto es real, Dios promete estar con nosotros y darnos una paz más sobreabundante que la misma muerte, más sobreabundante que la tristeza, que la desesperanza, que la desilusión, que las cosas de la vida que puedan ser lo más trágico. La paz de Dios, la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Pues ahí en ese lugar donde esta persona estaba, ahí Dios le dio paz sobrenatural. Ahí Dios la transformó y la llevó a otro nivel y dice, a ver, deje de ver para allá y empiece a ver para acá, porque su vida todavía no ha terminado, porque tiene que cumplir un propósito y es bien real. Están hijos aquí que necesitan ser encaminados en el camino de Cristo. Y no podemos soltarlos ahí, que alguien más me los cuide, que mis hermanos se hagan cargo, que mi papá, que mi mamá. No, pues eso no es realmente ser sabio. Eso sería ser un necio. Lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que me diste un propósito y sé que no lo he terminado. Entonces voy a luchar hasta el último momento. Cero rendirme, cero perder la esperanza, no voy a perder y voy a seguir adelante, porque nuestro Dios es todopoderoso. Muy bien, entonces estamos en este verso. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto a judíos como gentiles, Cristo es el poder que tú necesitas y Cristo es la sabiduría de Dios que tú necesitas. Muy bien, siguiente. Encuentra tu fuerza y satisfacción en Jesús. Encuentra tu fuerza y satisfacción en Jesús. Filipenses 4:14, dijimos que nos íbamos a centrar en este capítulo 4. Dice, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. El apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta y estaba escribiéndole a los filipenses que estaba pasando una gran dificultad. Y él les agradece, gracias por sumarse conmigo, porque esta iglesia de Filipenses, dice el apóstol Pablo, que era la única que había participado cuando él fue enviado con finanzas para ayudarlo, y en este momento había vuelto a enviar finanzas para apoyar a Pablo. Entonces Pablo entendía en lo que está la paz y la tranquilidad, no en las finanzas de la gente que lo apoyaba o lo ayudaba, porque él lo describe aquí. Dice, les agradezco. Dice, no porque esté necesitado y esté recibiendo ahorita, sino les agradezco porque se han sumado incluso en las buenas y en las malas, porque de mi parte he aprendido a estar contento tanto cuando no tengo nada como cuando tengo en abundancia. Mi estado de ánimo no cambia, dice el apóstol Pablo. Mi esperanza no cambia, ni en la escasez ni en la abundancia. Tengo la misma esperanza, el mismo ánimo, el mismo espíritu fortalecido, porque he aprendido la clave, que mientras yo estoy pegado a Cristo, de Él recibo la sabiduría y el poder para mantenerme. Tengo el secreto, lo he descubierto, yo sé cómo hacerlo. Y les agradezco a ustedes que se han sumado, porque eso es parte de la sabiduría, nos dice Proverbios. El éxito está en los muchos consejeros. Y no solamente consejeros de palabras, sino consejeros en acciones. ¿Sí? Entonces, por lo que ahora atravieso, luego dice, dile no a la preocupación, en cambio, pon en práctica la oración y la gratitud a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Siguiente, por favor. Dice Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. Entonces dice, pues entonces ¿qué hago? ¿Verdad? Dame la clave para no preocuparme. Dice, bueno, en cambio, empieza a orar. Y luego dice, díganle a Dios lo que necesitan. Dile a Dios lo que necesitas. Y luego dice, y denle gracias. O sea, sea agradecido por todo lo que a Él ha hecho. Pues
Pues sí, pues gracias Dios por todo lo que has hecho. No. Haz una lista. Haz una lista. ¿Quieres realmente conocer un corazón agradecido? Como yo dije en la oración hace ratito, visualízate hace 5 años cómo estabas y de ahí empieza a anotar, a ver lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dado. Haz una lista. ¿Sí? Cuando tú veas toda esa lista que va a ser muy grande, ¿sí? Desde la vida, desde que te libró de una enfermedad, desde que esto, que el otro, tantas cosas que Dios te ha dado en los últimos 5 años, en los últimos 2 años, en el último año, en los últimos 6 meses, lo que sea, pero haz una lista. Y entonces cuando estés orando, dile: Dios, mira Señor, te pido esto, y Señor, acabo de ver todas las cosas que me has dado. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a tener fe? ¿Cómo no voy a tener confianza? Todas las cosas que tú me has dado durante todo este tiempo, yo no puedo negar que de esta me vas a sacar. Yo no puedo negar que en esta circunstancia tú me vas a ayudar. Sin embargo, no espero en este momento así que ya me saques ya. Yo sé que tú tienes tu tiempo, sé que lo vas a hacer, pero lo que sí espero, Señor, es que me des tu paz. Dice aquí, necesitan, denle gracia en todo lo que... Así experimentarán, ¿qué? La paz de Dios. La promesa, aquí en este verso, la promesa que es la paz de Dios. Porque a lo mejor no llega inmediatamente ahí la respuesta por la que está de la lista que acabas de hacer. Porque la queremos ver de inmediato. Pero Dios tiene su razón por qué no de inmediato. Dios sabe por qué mañana, o por qué pasado, o por qué en una semana o en un mes. Dios sabe. Pero mientras tanto, Él promete que experimentes la paz de Dios, y no es como la de este mundo. Dice que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Ora, pon tus peticiones, y después, cuando le vas a dar gracias, es porque ya tienes una lista de todas las cosas que Dios te dio. Y entonces tú vas a decir: Señor, te agradezco por esto, te agradezco por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y vas a ver que Dios es generoso, Dios es bueno, es sobreabundante. Mira, muchas de nuestras preocupaciones son reales, pero muchas otras son meramente ilusorias. En cualquier caso, una vida lastrada por la preocupación no es vida. ¿Para qué nos preocupamos? ¿Qué te preocupa? ¿Verdad? ¿Qué te preocupa? Si te preocupa la muerte, en estos días, muchos nos preocupa eso. Acabo de hablar acerca de eso. Agárrate del propósito que Dios te dio para tu vida y déjale de contar y empiézate a ocupar en cumplir ese propósito. Empieza a ocuparte en cumplir ese propósito. Eso sí, yo digo esto: cuidado cuando soltamos el propósito de Dios. Cuidado, porque ahí corremos peligro. Porque ahí nos salimos del camino que Dios nos ha encaminado. Y nosotros mismos nos ponemos en peligro. No Dios, nosotros mismos. Muy bien. ¿Quieres poder dar gracias a Dios? Es lo que ya había dicho. Haz una lista de las cosas por las que orabas y que ahora tienes, y verás que tienes demasiado por qué agradecer, y tu confianza y tu fe se aumentará. La promesa de Dios en estos versos es intercambiar tus preocupaciones por su paz. Eso es lo que Dios va a intercambiar. Dame tus preocupaciones y te doy mi paz. Muy bien. Y luego, después de eso, el siguiente, por favor. Dice Filipenses 4, el 8 al 9. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Aquí el apóstol Pablo nos empieza a hablar de las cosas en las que nosotros ponemos atención, en las que nos enfocamos. Dice, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, y piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, la paz estará con ustedes. Mira, lo que el apóstol Pablo está diciendo: ya te dije que oraras,
Ya te dije que pongas tus necesidades. Ya te dije que no te preocupes. Está diciendo el apóstol Pablo. Y ya te dije que seas agradecido. Y Dios va a intercambiar tus preocupaciones por tu paz. Pero si te acaba de dar la paz y vuelves a voltear a todo lo que no debiste de haber volteado, entonces la preocupación va a llegar otra vez rápido, rapidísimo a tu vida. Este es el complemento. ¿Quieres que se mantenga esa paz? Bueno, pues esta es cuidar dónde ponemos nuestra atención, dónde ponemos nuestros ojos, dónde ponemos nuestra mente, cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo cuidamos? Dame el siguiente, por favor. La palabra paz significa mucho más que la ausencia de hostilidades, ¿sí? O sea, la paz que Dios te va a dar no significa solamente que los problemas se fueron. La paz que Dios te va a dar significa integridad, fiabilidad, bienestar y unión con Dios, así como todo tipo de bendiciones y de cosas buenas sobre tu vida. Esta es la paz de Dios. Por eso dice la Biblia que sobrepasa el entendimiento humano. Este es el tipo de paz que Dios nos quiere dar. Siguiente, por favor. Encontrar sabiduría en Cristo tiene que ver también con lo que nos enfocamos y pensamos. Siguiente. No puedes, esto lo dijo Martín Lutero de la Reforma. Dice, no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí que haga un nido en tus cabellos. Una frase de Martín Lutero. Siguiente. La manera de expulsar, esta es la clave. La manera de expulsar los malos pensamientos es introducir buenos pensamientos. Tu mente no puede estar ociosa. Si no ocupas tu mente con buenos pensamientos, el enemigo la llenará de malos pensamientos. Esta es clave. Mente ociosa, ¿qué va a pasar? Está abierta, descubierta para recibir todo lo que el diablo le mande y toda distracción que este mundo te mande, con tal de que te desenfoques de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sí? El miedo puede hacer que bajes tus barreras, que bajes tu protección. Una mente ociosa no solamente es una mente que está ahí acostada, tiradota, sin hacer nada. Una mente ociosa es aquella que está enfocándose en cualquier cosa que no es buena, en cualquier cosa que no está en este verso de Filipenses. ¿Me lo pones otra vez, por favor? El que dice todo lo bueno, todo lo excelente, ahí está. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si nos enfocamos cualquier cosa fuera de esto, estamos abriendo una puerta para que la preocupación nos tome, nos llene de miedo, nos desenfoque o nos lleve a un rumbo, a lo mejor no con miedo, pero nos lleva a un rumbo equivocado. Nos lleva a una mentalidad de insatisfacción, de pobreza, de miseria espiritual y física. Entonces, nosotros tenemos que estar bien enfocados en las cosas buenas. Es decir, ¿puedo ver cualquier cosa en la tele? No. Y si ya sabes que no hay nada bueno, ya no estés pagando nomás por pagar el cable o lo que pagues. Desconéctate de eso. Es que para ver las noticias, pues las noticias salen puras cosas malas. Para ver el estado del tiempo, ahí en tu celular, ¿para qué quieres más? ¿Podemos ver cualquier cosa en el celular? No. Desinstala todas las aplicaciones que sabes que no necesitas, desinstálalas. Y restríngete a ti mismo y en comunidad las cosas que sabes que te hacen daño, con tu propia familia. Haz cosas que te ayuden a estar enfocado, porque cualquier cosa que nos distraiga nos va a hundir, nos va a hacer sentirnos insatisfechos. Ay, es que, y Dios te tiene lleno de bendiciones y uno quejándose todavía. O uno con miedo, ay, es que no sé qué va a hacer mañana. Ay, es que no tengo dinero para la Navidad y apenas acá es primavera, no, es febrero, marzo. ¿Qué le voy a regalar a mis hijos? Ya no tengo este trabajo, ¿verdad? Dios es Dios. Dios es Dios. Enfoquémonos en Dios y no hay razón por la cual tener miedo. Dios no quiere cristianos insatisfechos.
Dios quiere cristianos aprendiendo a estar contentos con lo que tienes. Nosotros llegamos, mira, yo no es presunción ni nada, es nomás quiero contarte una bendición de Dios a nuestras vidas. Pero llegamos a una casa y créeme, aquí a Ocotlán, un departamento, yo creo que Carlita fue de los que conocía ese departamento, también Víctor y Pati. Pero allá arriba hacía un calorón, parecía que estábamos en pleno mar todos los días del año. Y aprendimos a cambiar nuestra queja por gratitud. El primer departamento en el que vivimos aquí en Ocotlán, eso sí estaba bien grande, bien padre, y todo, pero un calorón, y vivíamos al lado de la avenida Universidad, y los camiones pasaban todos los días, y todos los días ponían freno de mano, todos los días nuestra casa temblaba, todos los días hacía calor, y te puedo hacer una lista de las cosas por las que teníamos, y ya estábamos en la casa, ¿sí? Y llegó el punto que 7 años en la otra casa, y nos sentíamos que ya no teníamos espacio. Pero de mi boca, aunque llegaban los pensamientos, como dice Martín Lutero aquí volando, y yo espantando a los pájaros, no te vas a posicionar de mí, no vas a hacer ningún nido en mi cabeza. Y aquí, no, gratitud, gracias Dios por esta casa, estoy tan agradecido, tan bendecido con esta casa, con mi familia, hemos pasado momentos extraordinarios, increíbles, gracias Dios, gracias, y cuidando la casa, haciendo las cosas, no solamente mostrando la gratitud con las palabras, sino como tratas a algo, ¿sí? En este caso una casa, y haciendo todo lo que se necesita y agradeciendo a Dios, gracias por tanta bendición, gracias Señor, gracias, y no resaltando, no decía, porque aunque no tengo esto, tengo esto, no resaltaba nada, porque de alguna manera se lo estoy echando en cara, ¿verdad? Y porque no tengo esto, pero tengo esto, no, Dios, gracias, y el pájaro sí volaba, pero no se lo decía, sí, y Dios, gracias. Y hace, gracias a Dios, unas semanas después de 7 años, Dios nos dio una casa más grande. Dios es bueno. Dios no se basa en lo que tú produces, en lo que tú tienes, en tus talentos. Él es Dios. Y cuando encuentra un corazón satisfecho, agradecido, humilde, y yo sé que tú tienes tus propias historias, yo no me estoy describiendo porque yo no tengo mucho de eso, pero te he dicho que he puesto en práctica eso. Y este es mi resultado. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Y puedo contar muchas otras historias de otras cosas o personas. Dios es bueno. Pero tenemos que aprender a dejar de resaltar la carencia, el miedo, la necesidad. La necesidad hoy se la presento a Dios. Hago mi lista de cosas buenas. Dios, esto sí. Todo lo bueno te lo voy a enlistar y te lo voy a decir, gracias por esto, 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 gracias, tengo mucho que agradecerte Dios, hasta creo que ya ni necesito más. Y Dios dice, no hijo, te voy a dar lo que necesitas, hija, te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar más que eso, porque yo prometo bendecirte y llevarte al éxito, como dice Proverbios, aquellos que encuentran la sabiduría y aquellos que la ponen en práctica. Dios es bueno. Mira lo que dice este versículo al final. Me pones el último, por favor. Primera de Timoteo dice así, capítulo 6, del 6 al 8, dice, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. Pero, ¿cuándo? Solo cuando uno está, ¿cuándo? ¿Con qué? ¿Pero con qué? Con lo que tienes. Un día yo andaba en pura bicicleta y me atropellaron. Ya les he contado muchas historias de atropellamientos. Me atropellaron y mi bicicleta se rompió de atrás. Estaba bien enojado. Y el Espíritu Santo tuvo que venir y recordarme, tienes que aprender a estar contento. Cambia tu enojo por gratitud. Cambia tu queja por gratitud. ¡Ay, pero qué no viste! Me atropellaron. A ti no te dolió, ¿verdad? Claro que duele, claro que cala.
Y Dios me dio otra bici. Y nueva, ¿verdad? Siempre había usado bicicletas usadas. Y yo les digo, son historias nada más. O sea, realmente es para verlo de ejemplo. No quiero conmoverte ni nada de eso, pero cuando uno se casa, uno tiene que hacer muchas cosas por los hijos, ¿verdad? Entonces yo no había agarrado nunca una bici nueva. Y la que me destruyeron, Dios me dio una nueva. Pero tuvo que haber un cambio en mi vida. Dios no puede darte algo si no hemos aprendido la lección. Dice, por supuesto, dice el apóstol Pablo, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. Pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Si no, no va a llegar lo mejor. Dice, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podemos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. ¿Qué es lo básico? Ropa y comida. ¿Qué es lo básico? Ropa y comida. ¿Sabías que hay mucha gente? De hecho, más de la mitad de la población del mundo entero no tiene lo básico. ¿Sabías que solamente nosotros estamos en un 20% de la población del mundo donde se concentra toda la riqueza? México, sí, México. Somos ricos ante el mundo. Entonces, no, aquí en México no hay muchos ricos. Sí, sí hay muchos ricos, pero créeme, estamos en ese 20% de la población del mundo que tenemos más que 6,000 millones de personas. O 6 billones de personas, como lo quieras nombrar. Nosotros tenemos ropa y comida y muchas cosas más. Entonces, ¿cuál queja? ¿Cuál queja? Gratitud, gratitud. Cambia la queja por gratitud. Aprende a contentarte. Agarra la sabiduría de Dios. Bébela como miel, como ese panal. Gracias a Dios. Vamos a orar. La palabra está dada. Vamos a dejar que Dios obre en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Leímos Proverbios y dice, ahí en esa parte de Proverbios, que si tu vida se hace pedacitos en los momentos de la crisis, quiere decir que no estabas preparado. Ahora, de aquí en adelante, ya sabemos dónde está la sabiduría. Ya sabemos cómo contentarnos, cómo intercambiar la preocupación por paz, cómo ser agradecidos. Ahora ya podemos estar preparados para la crisis. Y venga lo que venga, nosotros no nos haremos pedacitos. La semilla, la palabra está puesta en forma de semilla en nuestro corazón. Deja que esa semilla caiga en buena tierra. No la deseches, por favor. Que esa semilla caiga en una buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu palabra produzca hasta el 100% en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor. Aprender a estar contentos con lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a tomar de ti toda la sabiduría que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a no aislarnos. Ayúdanos a ser agradecidos, llenos de gratitud. Ayúdanos a callar la queja. Ayúdanos a quitar la preocupación, Señor. Señor, ayúdanos a ocuparnos en las cosas que sí podemos hacer y dejar en tus manos las que nosotros no podríamos hacer nunca. Ayúdanos, Señor, trae claridad a nuestras mentes y trae sabiduría, de manera, Señor, que podamos tener éxito en cualquier cosa que emprendamos. Llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, llenos de tu amor, llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. A ti sea la gloria. Amén y amén.
Gracias a Dios.